Totalmente enmarañados, ¿no? La feminización del trabajo, ¿qué tiene que decir? ¿Qué han dicho los feminismos al respecto? ¿Qué pasa con el trabajo reproductivo en una era neoliberal? Y de ahí, ¿qué está pasando también con el feminismo? No solo como discurso, sino como práctica política que en algunos sectores tiende o parece tender a ser cooptada por el capitalismo. Entonces vamos a empezar un poco con el contexto, que es precisamente el neoliberalismo. Si tuviéramos que definirlo, ¿qué diríamos que es el neoliberalismo? Lo escuchamos todo el tiempo, se escuchó durante las mañaneras, creo que todavía todo el tiempo hablamos de el embate neoliberal, los neoliberales, el maldito capitalismo y el neoliberalismo. ¿Qué podríamos decir si tuviéramos que platicarle a alguien que no está en esta aula, a alguien que es ajeno a estos temas? ¿Qué diríamos? Una definición muy básica del neoliberalismo. ¿Alguien? ¿Sí? A ver. Bueno, más o menos lo que noté, que también nos había dicho la profesora Gisela, es que el neoliberalismo cree que la lógica del mercado es perfecta, que no hay que intervenir políticamente en el mercado con planeaciones sociales o iniciativas públicas. Y creo que también es importante hablar sobre que el neoliberalismo trata de privatizar constantemente el mercado, ¿no? O sea, que justo la economía esté dentro del sector privado porque piensa que eso va a hacer que todo de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Bueno, que es perfecto, ¿no? Si se privatiza. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Marcos ya nos anunció varias palabras que son importantes cuando pensamos en el neoliberalismo. Nos habló de una lógica del mercado que entre sus muchas características es la privatización. ¿Qué significa la privatización? Significa la retirada del Estado de ciertos sectores que antes eran de injerencia pública o gubernamental. Pues cuando hablamos de neoliberalismo, también hablamos de un contexto específico. Hay muchos trabajos que hablan sobre cómo Chile fue uno de los primeros ejemplos de políticas neoliberales a finales del siglo XX, a partir de los años 70, y sobre todo en los años 80. O sea, el golpe de Estado a Pinochet a Allende no fue gratuito, también tenía que ver con un ejercicio de contraponer una lógica llamada socialista o centrada en el Estado a una lógica más capitalista en su próxima extensión, que era el neoliberalismo. Algo más sobre neoliberalismo. ¿Qué más les dice además de lo que nos cuenta Marcos? ¿Tú? O sea, también plantea una ideología donde solo existen los individuos y no hay como una sociedad responsable de esos individuos verdaderamente, sino más bien los individuos siempre son responsables de ellos y sus familias, ¿no? O sea, es la frase de Thatcher, como no existe la sociedad, existe solo los individuos y sus familias. ¿Tu nombre? Lucas. Lucas, muy bien. ¿Y acá tú te llamas? Gaby. Gaby. Sí, también iba a mencionar esta parte de que es como individualista, pues como que presentó esta imagen de que tú como individuo puedes formar parte del mercado y desarrollarte en él, pues como por tus propios medios. Ajá. Y justo como que para que ya no dependas de un estado que alguien no te beneficiaba o no te está dando lo que necesitabas. Por ti mismo tú puedes hacerlo. Ajá. Por ti mismo tú puedes hacerlo. Eso como le dicen, do it yourself, ¿no? O sí, do it yourself. Puedes hacerlo. ¿Alguien más? Además de Lucas y Gaby. ¿Nos falta algo en esta pintura de qué es el neoliberalismo? ¿Sí? Este discurso socialista de Hotspot que creo que era como la
dice el más fuerte, creo que lo he contestado con lo del liberalismo. Ok, ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. La sobrevivencia del más fuerte. Hay algo ahí jovesiano, ¿no? Todos contra todos y algo darwinista y esencialista, solo los más fuertes pueden triunfar en este mundo donde cada quien se rasca con sus propias uñas. Y tiene que ver con esta lógica hiperindividualista. Obviamente el neoliberalismo no surge de la nada, como les decía, es la expresión más reciente o la mutación contemporánea del sistema capitalista, que es un sistema económico. Basa también muchos de sus principios en el liberalismo político decimonónico y también del siglo XX, sobre todo en términos, como decíamos, de la empresa individual, pero también del libre mercado. Recordemos que el liberalismo económico decimonónico tenía esta frase de laissez-faire, laissez-passer, la mano invisible, la lógica del mercado que permea, y cuando sabemos que realmente esas lógicas son lógicas que las manejan los seres humanos, no son metafísicas, no hay magia detrás de ellas, pero es mejor pensar en el sistema capitalista como un sistema que funciona de manera eficiente, sin individuos, pero que necesita de esos individuos, no de comunidades, sino de individuos que sobrevivan a la lógica del capital, ¿no? Al trabajo al destajo, a la acumulación y a la creación de riqueza a partir del plusvalor de las clases proletarianas, ¿no? O sea, esa es, digamos, la crítica marxista al liberalismo y después al neoliberalismo. Una cosa que es muy importante cuando hablamos de economía, que aquí, yo no sé si alguno de ustedes estudia economía, yo debo decir que estudié un semestre de economía cuando entré a la licenciatura y dije, esto no me gusta, y me salí y me fui al departamento de Aladito, que era de sociología. Pero una cosa que es interesante en la economía es que suele pensarse que es esto, es un ente abstracto que funciona a través de leyes casi de la física, en donde la oferta y la demanda funcionan de manera automática. Cuando realmente no, la economía es también una ciencia social, ¿no? Que la hacen las personas. Y en ese sentido nos decía Lucas algo que es muy importante: el neoliberalismo, el capitalismo en general, cualquier sistema económico es una ideología, es un conjunto de ideas que además se introyectan en las personas. Cuando decimos, tú puedes, échale ganas, o a mí no me acosan porque yo no me dejo, esa es una introyección de una lógica de mercado individualista. Y una de las cosas, y aquí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante, una de las cosas que hacen las lógicas económicas es hacernos pensar que es solo a partir de la empresa individual que podemos triunfar y que podemos derribar estructuras que están bien afianzadas en la sociedad. Entonces, soy pobre, pero si le echo muchas ganas y trabajo todos los días, voy a ser rica. No importa que venga yo de condiciones muy complicadas, de condiciones estructurales. La magia de la lógica de mercado, al presentarse como una lógica externa a lo social, es hacernos pensar que las estructuras, como la de género, la de clase social, la de etnicidad, la de orientación sexual, el racismo, no existen, que todo es puro trabajo individual. Te acosan porque te dejas, no porque hay una estructura que está en las calles y que cuando yo camino, cuando cualquiera de nosotras camina por la calle, nos pueden acosar. Te acosan porque te dejas, porque es la sobrevivencia de la más fuerte. Solo a las débiles les pasa, se deja de ver la estructura. ¿Vamos bien? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que
porque quiero que pensemos las maneras en que las estructuras, en este caso ideológicas, económicas, también tienen un correlato en nuestra vida diaria. No son ajenas a pensar, y de pronto conocemos gente en las escuelas de negocios o en algunas escuelas privadas que encarnan muy bien esas lógicas, ¿no? De competencia, de productividad. Cuando decimos que una resistencia al capitalismo es el descanso o es la flojera, estamos hablando de eso. No queremos ser gente productiva todo el tiempo, porque la lógica del capitalismo es esa. ¿Cuál es la crítica a los niños y las niñas que ni estudian ni trabajan? La crítica que está detrás de eso es que no son personas productivas para la sociedad, no son personas productivas en términos capitalistas, que lo que tenemos que hacer es producir o ayudar a que alguien más produzca dinero a partir de nuestro plusvalor. ¿Vamos bien? Entonces, claro, yo no estoy diciendo que así debe ser, estoy haciendo una explicación de cómo esas lógicas de la economía, pues nos las incorporamos todo el tiempo, ¿no? Y una forma también de incorporación es a través del consumo, las cosas que consumimos, pero ese es otro tema. Entonces, el neoliberalismo tenemos que entenderlo sí como una lógica, no solo económica, sino social, como una ideología que permea todos los espacios de la vida social y que permea y que crea también una suerte de ethos sobre cómo debe vivirse la vida en las sociedades contemporáneas del siglo XXI. Y ese ethos tiene que ver con la productividad, la eficiencia, el ritmo acelerado de vida, la acumulación, la riqueza, el individualismo. Tenemos sociedades hipercapitalistas que son también sociedades hiperindividualistas. ¿Podríamos pensar en algún ejemplo de una sociedad que sea extremadamente individualista? La sociedad surcoreana, ¿no? A ver, cuéntame más. Bueno, pues por lo que sé que tienen horas de trabajo muy elevadas y pues justamente, y aparte también mucha presión para entrar en una buena universidad y que esa buena universidad lleve a buen empleo, al punto de que los alumnos de ese sistema educativo pues tienen muchos problemas de salud mental. Sí, exactamente. Hay muchas sociedades como Corea del Sur o Japón también, donde te encuentras de pronto en las noticias cosas como que la gente renta amigos, ¿no? Para pasar el fin de semana, o que incluso en términos de la estructura en donde se viven en lugares donde solo caben una persona, porque la vida no está pensada en comunidad, donde tú ves esos cuartitos y se ven muy monos ahí, que abres un cajoncito y es tu cocina, lo cierras, abres otro y es tu lavabo, y uno piensa, bueno, ¿no te invitas a tus amigos, a tus amigas a ver Netflix? También ahí vemos cómo el espacio se diseña bajo estas lógicas individualistas. Y a lo que voy es que pues sí da un poquito de miedo que el neoliberalismo tiene esa capacidad de inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida social y que eso crea repercusiones. Tenemos sociedades como las asiáticas en donde hay altos índices de suicidio y de soledad, y ahora estaba escuchando un reportaje donde hay un déficit de nacimientos porque la gente no se relaciona entre sí, y la frustración que viene de no ser una persona productiva para el capital, ¿no? Entonces por eso les decía que hay una forma de resistencia pues es el descanso, es decir, ahorita no quiero, no hagan eso con su maestra, por favor. Vamos, ¿eh? Después de que lean. Exactamente. Después de leer, de escribir, tenemos un lujo. Todavía hoy, que es 2025, nos podemos juntar en un salón de clase a pensar juntas y juntos, ¿no? Y eso sigue siendo un privilegio en épocas de capitalismo, donde también sé que nuestros papás y nuestras mamás deben estar diciendo, bueno, este chamaco, ¿cuándo se va a poner a trabajar, no? ¿Cuándo va a ser productivo? Ahí está la lógica del mercado. Entonces,
vivimos en tiempos neoliberales. El caso de México no es ajeno a las lógicas neoliberales. La entrada del neoliberalismo se dio a partir de los años 90, hubo una retirada del Estado de sectores estratégicos, privatización también de espacios de incidencia económica importante, pero que también tuvieron un impacto en la vida social, y siguen existiendo muchos parques. Donde yo vivo, que es en la Portales Norte, hay un parque muy grande, el Parque de los Venados, y ahora resulta que lo quieren privatizar. Hay una parte del parque que quieren privatizar y parece que ya están en pláticas con el gobierno de la alcaldía, y ahí también vemos un embate, porque la privatización significa exclusión. Significa que yo puedo decir quién entra y quién no, bajo qué condiciones, y la mayoría son condiciones de clase. Ahí están también las lógicas neoliberales. Y que se privatiza un parque, de por sí que en muchos espacios de México la gente no tiene acceso a áreas verdes, pero si privatizas un parque, estás también dinamitando el tejido social. Estás creando élites que pueden tener acceso a el pago, pero también estás creando condiciones para que la gente no se reúna en comunidad. Y hay algo que es muy democrático, que es el espacio público, que no importa quién tú eres, qué tienes o qué no tienes, puedes caminar por el parque libremente, y ahora no. Entonces, digamos que el neoliberalismo no es solo esta gran idea que está ahí en la nube, sino que es una idea muy concreta, y por eso es importante que estemos atentos a lo que hacen los gobiernos, ¿no?, en términos de privatización y el impacto que tienen en la vida. Entonces, es importante ser políticamente conscientes de lo que sucede. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Tienen algunos ejemplos de debate neoliberal en sus vidas? ¿Han visto algo que les parezca o ya está tan naturalizado que ya ni lo vemos? Pues justo con lo que comentaba del parque, justo cuando venía para acá, tomé como el cambio del metrobús al metro y abrieron apenas como una plaza comercial. Entonces como que reduce muchísimo el espacio para nosotros las personas, entonces como ya muy arriesgado, incluso para cruzar. Tenemos que atravesarnos por una de las entradas a la plaza, las entradas de los carros. Entonces pues la verdad es que sí nos volvieron un montón. Y se me hace como muy extraño porque literal a unas 2 estaciones atrás hay otra plaza. Y justo es como que algo que siento que ha aumentado muchísimo más recientemente. Y justo, o sea, como que no lo había estado reflexionando mucho, pero ahorita con todo esto sí es como que ya no hay tantos espacios abiertos públicos y ya es como, puedes ir, pero estar comprando, estar consumiendo cosas. Exactamente. Pasear es ir al centro comercial. También que, o sea, tomando ese ejemplo, que parece ser que la construcción o la planeación de calles ya no se piensa como en el peatón, sino en los coches, ¿no? Y también eso reduce la posibilidad de... Bueno, a mí me gusta mucho caminar nada más por la ciudad, y justo de repente es muy peligroso el simple hecho de caminar, porque o los semáforos no sirven, o las calles son muy angostas. Entonces, te dan 3 segundos para cruzar la avenida, el semáforo. ¿Sí? Entonces, el uso del espacio público también no privilegia que las personas literal de a pie podamos estar ahí de una manera libre si no somos consumidores. ¿Alguien más? ¿Piensan algún ejemplo? Pues también en el sector de la salud. Siento que pues es muy precario, más que nada por los tiempos de espera. Bueno, el sector público y en el privado pues está como el doctor Cini, salud digna y esos como sectores ya más privados de la salud que al ser más económicamente accesibles pues son muy usados por las personas en vez de justo
dar lo que el Estado te brinda. Y entonces alguien me diría, entonces hay que privatizar todo el sector salud, ¿no? Sí. ¿Y qué diríamos ante eso? Que el Estado se retire, que ya no sea el IMSS, sea el IMSS con privatización. ¿Qué diríamos ahí? Porque en una lógica capitalista te diría, está en números rojos, no es productivo, no hay medicamento, ¿qué haces? Metes a la industria farmacéutica, metes a la industria privada, ¿no? ¿Eso queremos? ¿No? Como Estados Unidos, ¿por qué no? Pues porque justo creo que sí hay como muchas críticas válidas al sistema de salud público, pero, o sea, también lo he visto, ¿no? Como ya para tratamientos más delicados, como de cáncer y demás enfermedades, la verdad es que costearlos por fuera sería como impensable para muchas familias, ¿no? Y sí, o sea, como en las clínicas, ya como la unidad de medicina familiar o urgencias, sí. Siento que el problema más que nada es que justo está sobresaturado, ¿no? Entonces como que no se da abasto para atender a toda la población, pero la verdad es que sí significa una oportunidad de recibir atención médica. También porque, bueno, pues fuera como en Estados Unidos siento que ahí justo la industria farmacéutica es muy cizañosa y ya no tienden a inventar este tipo de pues, medicamentos, bueno, al principio medicamentos, pero que después terminan siendo una droga. Entonces siento que también es más como algo factible porque al final también es un sistema que se va a corromper muy fácil. Bueno, que siento que se puede corromper muy fácilmente. Pues aquí tenemos un dilema entre un argumento económico y un argumento ético. Un argumento que nos habla sobre eficiencia y productividad y acumulación de riqueza, y uno que nos dice, no, hay que pensar en las personas que no pueden tener acceso, que no pueden pagar. Y hay en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, National Health System, en los años 30, 40, hubo muchas discusiones sobre cuál tiene que ser el papel del gobierno, ¿no? Un Estado benefactor, y un filósofo de apellido Titmus decía que es importante para el tejido social. Es importante que existan instituciones que son de todas las personas, y lo son en el sentido de que se sostienen el dinero de las y los contribuyentes. Entonces, eso es importante pensar, que no son instituciones del gobierno, sino de la población. Y ese mismo argumento lo usaba Titmus para hablar de por qué la sangre no debería venderse, por qué está mal, así lo decía él, y decir, quítame 2 litros de sangre y deme 20,000 pesos, porque se arruina el tejido social, porque no se crean lazos de solidaridad. Cuando se piden donaciones, ¿por qué se piden donaciones de sangre y no se pide, oiga, venga a vender su sangre, le compramos su sangre? ¿No? Pensamos en la donación, sí, quizá como un acto altruista, pero también es un acto comunitario de solidaridad, lo hacemos por solidaridad. Cuando hay un temblor o una catástrofe natural, pues no vas a ayudar diciendo, bueno, ¿y dónde cobro mi cheque? También son formas de resarcir el tejido comunitario que muchas veces se ve erosionado por estas lógicas que también impiden que las personas ocupen espacios para hacer comunidad como el espacio público. ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de feminización del trabajo. ¿A qué nos referimos con la feminización de algo? Y quizá una forma de pensar la feminización del trabajo es a través de la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que las mujeres se incorporaron al mercado laboral? ¿Qué les dice su intuición? ¿Cuándo empezaron las mujeres a trabajar? A partir de la Segunda Guerra Mundial. A ver, dime más. Pues es que toda la mano de la fuerza de trabajo masculina estaba en las guerras.
Entonces, los puestos de trabajo de manufactura, pero también en las guerras las mujeres participaban como enfermeras, ¿no? Entonces, pues todos esos puestos de trabajo que quedaron pues vacíos fueron ocupados por mujeres. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Andrea. Andrea. ¿Alguien más? ¿Lucas? Igual también depende porque, o sea, a los inicios de la revolución industrial justo también se integraron tanto niños como mujeres dentro de los trabajos bien precarios, que justo era una de las reivindicaciones del movimiento obrero en ese tiempo, ¿no? O sea, que justo no fuera así. Ok, entonces revolución industrial, Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo iba a dar así una respuesta muy ambigua de cuando los hombres ya no fueron suficientes para sostener el sistema. Ok. ¿Y en qué fechas estás pensando? Sí, Bueno, sí siempre estuvieron ahí, ¿no? O sea, por de una u otra forma realizando labores. ¿Cómo te llamas? ¿Dani? Pues la verdad es que las mujeres siempre han trabajado. Siempre. En toda la historia de la humanidad. Pero lo que vemos aquí con las respuestas es la fuerza del imaginario social de género, que pensamos efectivamente que las mujeres, porque así es una narrativa hegemónica, entraron a las fábricas durante la Segunda Guerra. Había una cosa ahí en las minas, ¿no? Con los niños, porque además era fuerza de trabajo más barata, ¿sí? Durante la Revolución Industrial, pero vemos hasta así los documentales, ¿no? De miles de mujeres con sus vestidos en las fábricas a partir de que los hombres se fueron a la guerra. Pero la verdad es que las mujeres siempre han trabajado adentro y afuera de las casas. Vamos a situarlo en la modernidad, vamos a situarlo a partir de los siglos XVIII y XIX, donde se crea la figura de la mujer doméstica, que es efectivamente una figura que nos dice que las mujeres no trabajan, que la casa mágicamente está limpia, que la casa y las criaturas mágicamente están atendidas, que hay comida. Hay una fuerza de trabajo detrás de eso, pero es una fuerza no reconocida dentro de la economía clásica liberal, también liberal, en donde, tanto que no parece que genera un plusvalor y una riqueza, no es trabajo. Sin embargo, sí es trabajo, y nos lo han dicho las feministas marxistas desde los años 70. Seguramente ustedes conocen o han escuchado el trabajo de Silvia Federici o María Mies. Y el primer punto es derribar el mito. Es el segundo mito que vamos a derribar. El primero era que el neoliberalismo nada más vive ahí en la nube. El segundo es que las mujeres comenzaron a trabajar a partir de épocas específicas. No, las mujeres siempre han trabajado, han hecho todo tipo de labores dentro y fuera de la casa, labores reproductivas y labores productivas, ¿no? Y por eso también decimos que muchas mujeres tienen dobles o triples jornadas. Ahora, con esto en mente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de feminización del trabajo? ¿Qué les dice la palabra feminización? Pues que se le está atribuyendo características al trabajo en relación al bueno, en este caso a las mujeres. ¿Qué características tiene su mente? Pues tiene que hacer un trabajo Complicada la pues que incluso no lleve tantas horas en relación a los hombres, pues por el cuidado prácticamente del hogar. Vamos a decir dobles jornadas, ¿no? Estaba Dani y Gaby. Sí, también justo pienso en esa parte como trabajos que tengan una relación con el cuidado de las personas, como sería una enfermera o una maestra. Y bueno, ese tipo de trabajo.
trabajos que asociamos tradicionalmente con mujeres, que se relacionan con cuidar o con sostener la vida. ¿Dani, tú qué decías? Sí, justo también iba a decir eso y estaba pensando en todo lo que tuviera que ver como con una idea estética, como personas que se dedican a la ropa, la belleza. sí. Entonces, Lucas Yo creo que está devaluado. tiene menos prestigio, ¿no? Y también no solo menos prestigio, un salario menor, ¿no? Aunque ahí la objeción sería, las modelos ganan más que los modelos, ¿no? Una modelo de alta costura gana más que un modelo, pero es una excepción, ¿no? En general las mujeres, y es una excepción que está también ligada a la estética, y a un tipo de estética, y un cuidado del cuerpo específico. ¿Alguien más? También la feminización, no solo del trabajo. ¿Tú quieres decir algo? Sí, es que no sé cómo ponerlo así, pero había leído que, o sea, que las mujeres cuando trabajaban en empresas o en industrias, no se les permitía, a pesar de su educación, formar parte de la investigación científica o mecánica de las cosas, ¿no? Sino que su único trabajo era ensamblar las cosas que ya habían estado Exclusión, ¿no? O sea, quizá podemos englobarlo ahí, que tiene que ver con estereotipos de género. Hay plataformas petroleras donde no hay baños para mujeres, por ejemplo, en este país, porque ¿quién le habla? Se traba la puerta. Toca el siguiente. Porque el imaginario social ahí es fuerte, no hay mujeres ingenieras petroleras. Si eres ingeniera petrolera y te toca trabajar en una plataforma, pues a ver dónde vas al baño, porque los únicos baños que hay es para administrativas. ¿Quiénes hacen el trabajo administrativo, de secretaria, de asistente? Las mujeres, ¿no? Eso es la fuerza también del imaginario social. Pero también cuando hablamos de procesos de feminización, efectivamente es llevar ciertas características estereotipadas sobre qué son los hombres y son las mujeres, en particular en este caso las mujeres, a ciertos espacios. Pero también hablamos de un fenómeno en términos cuantitativos. Y quizá la forma de entenderlo mejor es si nos referimos a la feminización de la educación superior en México, ¿no? Es un proceso paulatino, pero veamos ahora cuántas personas hay que se identifican como mujeres, cuántas mujeres hay en un espacio en la universidad. Ahora tenemos, por ejemplo, más mujeres en medicina que hombres, pero seguimos siendo los doctores o los médicos, ¿no? Y esto es un proceso paulatino. Cuando hablamos de la feminización del trabajo, también estamos hablando de la entrada paulatina pero constante de mujeres en espacios del sector de trabajo remunerado, no productivo, todo el trabajo productivo de cierta manera, pero el trabajo remunerado en donde no solían estar. Y por ahí Marcos mencionaba la academia. Efectivamente, esa ha sido una lucha constante. Seguimos todavía en números, a pesar del proceso de feminización, miren la contradicción, a pesar de que hay más mujeres en las universidades, eso no se refleja en los sectores laborales. Seguimos teniendo sectores laborales muy masculinizados, donde hay muy pocas mujeres, en las ciencias, la STEM en particular. Y también hay algunos espacios donde hay más mujeres, ¿no? Como la enfermería o las labores, los trabajos que tienen que ver con labores de cuidado o de estética, ¿no? Siguen siendo profesiones altamente feminizadas. Pero cuando nos referimos a la feminización del trabajo, es tanto un proceso cualitativo como cuantitativo. Y que tiene pues, sus bemoles, porque vamos a encontrar que
siguen existiendo enormes brechas salariales. Las mujeres en promedio en México ganan entre 30 y 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. O sea, no es como que ellas hagan un trabajo distinto y por eso ganan menos, sino que en el mismo trabajo es lo que nos dicen las estadísticas. Y tenemos que tanto en el contexto económico como en el contexto laboral más específico, pues también son espacios en donde hay una enorme desigualdad. No son espacios que generan la desigualdad, son espacios donde se reproduce la desigualdad de género, ¿no? Donde reproducimos estereotipos y donde pensamos que efectivamente es normal o es natural que las mujeres no trabajen. Ahora pasamos al tercer punto del handout, que es el trabajo reproductivo. ¿Qué es el trabajo reproductivo? Ya dijimos un poquito, pero también de acuerdo a lo que he leído, ¿qué les viene a la mente? ¿O por qué estas palabras las ponemos juntas? Una cosa es el trabajo y otra es lo reproductivo. ¿Lo reproductivo es un trabajo? Y si lo es, ¿por qué? Pues, como en términos estrictamente como marxistas, es como todo el trabajo que lleva al trabajador o trabajadora a estar como asalariado en su campo de trabajo, ¿no? Entonces, para llegar a su campo de trabajo tiene que comer, tiene que tener como una casa más o menos habitable y cosas así. Entonces, como eso pasó. Ok, ¿alguien más? Tal vez reproductivo se refiere más bien como a aquellas tareas que tenemos que cumplir, bueno, necesidades que tenemos que satisfacer para continuar la vida. ¿Qué actividades? Bueno, como la comida, pues la reproducción, pues también las necesidades emocionales, ¿no? De tener un hogar o de estar seguros. ¿Alguien más? Andrea, ¿verdad? ¿Cuáles son los trabajos de cuidados? ¿Dani? No lo sé, como la docencia, cuando van de niñera, todo lo que tiene que ver con la ingeniería. ¿Y qué es exactamente los trabajos de cuidados? O sea, no las profesiones, sino qué es cuidar. ¿Qué significa cuidar? Bueno, siento que sería posibilitar justo la vida, ¿no? Sí, pero que sigue alguien digo, también pienso en la cocina o en la limpieza, porque pues estás en un lugar sucio también. Cuidar la vida, cuidar de la persona. O sea, no está en esta lógica neoliberal de pues cada quien se rasca con sus uñas, ¿no? A ver cómo le hacen. Necesitamos los cuidados. ¿Algo más? ¿Y sí? Yo creo que también es cuidado afectivo, ¿no? O sea, no solo es como dar de comer o mantener limpio el lugar donde vivo, sino también tener como un apoyo emocional o un círculo, una red de afectos donde me pueda sentir vulnerable. Y todas estas actividades por un lado, reproducir la fuerza del trabajo, sostener la vida, cuidar, hacer los quehaceres domésticos, mantener limpio, cuidar a las infancias. ¿Es un trabajo? ¿Tienen que ser pagadas? ¿Les ofrecemos un salario a la gente que cuida? ¿Cómo las reconocemos? Pues no, es que
las labores de cuidado, la mayoría de las veces son ejercidas por sujetas y sujetos feminizados, o sea... ¿Por sujetas y sujetos qué? Feminizados, en la mayoría de las sociedades occidentales, o los sujetos mujeres, o muchas veces también ejerciendo las personas de la comunidad LGBTI. Sí, de hecho es lo que pasa en Oaxaca, ¿no? Con las y los mushes, que cuando un hijo o una hija sale mushe, pues no es un hijo, ¿no? Es un varón que... Pues está padre, porque pues es más cuidar a los papás de grandes, y es algo que se asume, no es algo que se desconoce, es como, qué bueno, porque tú vas a hacer crecer todas las labores de cuidado que nosotros y los heterosexuales no queremos crecer. Pues, o sea, sí se puede remunerar y es como todo el, o sea, todo el objetivo, por ejemplo, de los movimientos de salarios para trabajadoras domésticas y cosas así, pero justo creo que también luego en el liberalismo se apropia un poco de eso, porque justo el hecho tal vez de que ahora las mujeres estén más incluidas en los campos de trabajo productivos, justo hace que estén más alejados de los niños y esos niños tienen que estar como en guarderías privadas o cosas así. Y pues, o sea, y justo ahí también se remunera, pero muy, o sea, todavía precariamente. O sea, todos los trabajos de producción siguen siendo devaluados, ¿no? La docencia y todo eso. Entonces aquí tenemos también un dilema, ¿no? Por un lado, sí sería muy bueno reconocer estos trabajos, como, ¿no? Estas actividades como trabajos. Hay leyes que ya lo hacen, muy recientes, como el caso de las leyes de trabajo doméstico. O sea, imagínense, hay gente que tenía 50, 40 años trabajando en un hogar, la despedían y se iba sin nada, ¿no? Y son personas que no tenían acceso al seguro social, etcétera, que dependían enteramente de la voluntad de sus empleadores. Pues por un lado, claro, quieres que se reconozca, hay muchas campañas para bien que mal en los gobiernos sobre salarios, ¿no? El salario rosa del Estado de México, que fue una política que se implementó el sexenio pasado. O sea, no podemos decir que eso es una política pro-marxista en el sentido estricto del término, pero que sí reconocía que las mujeres, en su calidad de madres y esposas, porque también ahí está el estereotipo pensado, tenía que ser reconocido con un dinerito, ¿no? A menos que cumpliera ciertas características. Pero eso al final del día, ese tipo de políticas, lo que hacen es que también apoyan una lógica neoliberal, una lógica capitalista, de que todo lo que importa es la producción, y que además esa lógica capitalista, todo este tipo, toda nuestra discusión se sostiene sobre los cimientos de que los estereotipos de género no solo son naturales, son inmejorables. Entonces, te voy a dar dinero para que sigas sosteniendo la vida y cuidando tu calidad de madre y esposa. Pero una política realmente revolucionaria, o medianamente revolucionaria, no seamos tan ambiciosa, nos diría, hay que cambiar estas dinámicas. Hay que dejar de pensar, bueno, acá lo tienen en el título, ¿no? En el subtítulo, el expolio del trabajo reproductivo. Hay que dejar de pensar que este es un trabajo que solo le compete a ciertos sujetos, no solo a las mujeres, como decía Gabriel, también a otro tipo de sujetos feminizados. De lo que se trata, una buena política pública, estoy especulando, una política que sería más revolucionaria, es aquella que sí tendría que romper el estereotipo, ¿no? De que los cuidados solo le corresponden, que la feminización es algo malo y que solo le corresponde a ciertos sujetos. O sea, que tú puedes ser todo, tú puedes ser mamá, empresaria, atleta olímpica, todo, pero tienes que cumplir con estas casillitas, ¿no? Y eso es la lógica también del empoderamiento, que no busca derrumbar esas estructuras de género, los estereotipos, las expectativas de género, porque las invisibiliza. O sea, aquí esto también es una tensión importante, ¿no? Que tenemos que ser muy agudas al respecto cuando investigamos estos temas.
¿Quién me quiere decir algo? Bueno, yo en ese aspecto también como que me causa un poco de ruido también el concepto de trabajo, porque siento que de alguna manera justo viviendo un neoliberalismo ya muy violento, muy carnívoro, siento que el trabajo es como algo obligado, ¿no? Como algo impuesto. Y creo que cuando una familia tiene a un hijo, como trabajo, no debería ser un trabajo, ¿no? Sino simplemente es, pues, una red. O sea, yo estoy como muy cansado con ese término, porque me recuerda mucho como a esta novela que se llama Las Malas, que es como un grupo de trans que adoptan a un bebé y lo cuidan entre todas, y siento que es como, pues, simplemente el objetivo del cuidado, ¿no? O sea, no es como una obligación o como algo que tenga que vulnerarlo de alguna manera, como lo ha sido a lo largo de la historia para las mujeres, sino, pues sí, una correspondencia afectiva, de alguna manera. Puede ser más radical de lo que pensábamos. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre estos temas? Efectivamente, dentro de la lógica capitalista y neoliberal, la idea de trabajo entendido como lo que te lleva a sostener la vida y a ser una persona decente y a adquirir cosas y a tener, de hecho tenemos derecho al trabajo, ¿no? Es un derecho fundamental y tú puedes ir ante la ley y decir: alguien me discriminó y no me dio un trabajo por X y Y, porque tenemos derecho al trabajo. Lo que no ha pasado es que no hemos tenido una discusión quizá fuera de la academia en términos de legislación y de política pública sobre qué realmente debería significar el trabajo, porque todas las personas necesitamos vivir de algo, y también hay que pensar que el trabajo puede dignificar a las personas. O sea, no es malo trabajar, pero también una lo dice desde el privilegio, ¿no? Cuando tienes un trabajo que te gusta, que te estimula, que es edificante, que te permite hacer cosas que te ilustran, ¿no? Y eso puede ser cualquier trabajo, no solo me refiero a los trabajos en la universidad, o sea, cualquier trabajo mientras te guste, pues está bien, pero no todos los trabajos son agradables y no toda la gente tiene la oportunidad de elegir los trabajos mejores, ¿no? También a lo mejor hay trabajos que no son tan agradables, o que desde lejos lo vemos con un prejuicio de cómo se va a hacer un trabajo agradable. Pues también hay algo que tenemos que resignificarlo, pero siempre pensando los trabajos desde una perspectiva no solo de género, sino también de clase, de orientación, de edad, ¿no? También es un espacio donde se juegan muchos procesos y uno de ellos es el de feminización. Ahora, aquí en esta hojita les presento dos citas, primero de Eisenstein y después de Fraser. ¿Alguien quiere leer la primera cita de Eisenstein? ¿Alguna voluntaria? A ver, ¿quién llegó tarde? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Dice: los argumentos que presentan las autoras, que se basan en el concepto de reproducción social, constituyen una poderosa crítica de las contradicciones que hacen que las vidas de las mujeres y de los hombres sean cada vez más precarias. Einstein, 2017-45. Entonces, es un texto que ustedes creo que leyeron para esta clase, que tiene que ver con empoderamiento y ¿a qué se refiere Eisenstein cuando nos habla de las contradicciones del neoliberalismo que hacen de las vidas más precarias, no solo de las mujeres, sino también de los hombres? Tiene un poquito que ver con lo que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Qué es esta precariedad que viene de contradicciones? Que justo, bueno, es que esa parte del funcionamiento de la mujer, pero aún están dentro de esta lucha neoliberal de pues, un sistema individualista. Entonces, de cierta forma, sigue habiendo estas relaciones de subordinación
que realmente no benefician, bueno, perjudica a tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Alguien más? Jonathan, ¿qué te dice la cita? Cuando hablamos de precariedad. Yo pienso que vivir en precariedad sería más como un término conformista, vivir con lo poco que tienes en una situación en la cual seguido pues laboras para generar lo suficiente, por así decirlo. Entonces yo creo que sería como esta parte de conformarse con lo que quiere dar el sistema, entender como una buena vida, explotando los más, pero, o sea, en la medio de la producción, explotando más a los individuos, pero dándoles como una vida cómoda, por así decirlo, lo que cada vez preocuparse más por producir más y más y más, y no preocuparse por el beneficio individual de cualquier individuo, sea hombre o mujer. ¿Qué te refieres cuando hablas de explotación? Bueno, en esta parte de la producción yo pienso que sobre todo lo laboral, ¿no? O sea, siempre es como que las oportunidades en cualquier término es muy desgastante, muy tanto física como, por decirlo, en su tiempo también, ¿no? O sea, sus emociones y todo. Siempre pienso que los trabajos, la mayoría, no todos, son muy demandantes en ese aspecto y como pensándolo ya más, no lo sé, personal, pues tienes que trabajar la mayor parte de tu vida para que vivas cierto tiempo con una remuneración muy mínima, por así decirlo, y esperan que ese sea tu descanso, ¿no? Por así decirlo, en cuanto pues, lo que nada más busca, por así decirlo, el sistema es seguir produciendo, seguir creciendo, ¿no? Lo que se le llama el primer mundo, que nada más es una producción masiva y pues tú no llega a nada, por así decirlo. ¿Alguien más? Pues era un poco lo que veíamos, ¿no? Como la contradicción entre que el trabajo reproductivo, bueno, de reproducción social, supongo que a eso se refiere, que al mismo tiempo es trabajo debe ser remunerado, pero también es de, como, bueno, tiene la idea de que no debería ser remunerado, ¿no? Porque es algo como básico del mantenimiento de la vida humana. Ok, vamos con quién quiere leer la continuación de la cita. Dice: así, el trabajo de reproducción social recae cada vez más sobre los hombros de las familias individuales y especialmente de las mujeres en sus roles tradicionales de esposa y madre. En ese contexto, la incorporación de cada vez más mujeres a una parte laboral mal pagada o al emprendimiento a través de esquemas como el microcrédito simplemente sirve para desgarrar el tejido social en lugar de repararlo. Entonces, mujeres en roles tradicionales de esposa y madre. ¿Les suena ese fenómeno que ahora se ha vuelto muy viral de las trad wives, las esposas tradicionales? ¿Alguien nos quiere contar de qué se trata? ¿Qué es una trad wife? Sí, han visto a Rorro, ¿no? Pues, creo que es como justamente estas morras que dicen como de, pues yo sí quiero ser de este modelo, a mí sí me gusta este modelo y voluntariamente hacer este modelo, ¿no? Y la verdad es que es un buen modo, ¿verdad? Porque pues se me hace extraño, o sea, creo que es un resurgimiento también de ideas conservadoras de las generaciones y eso se me hace peligroso porque justamente no permite como que narrativas medio complicadas se establecen otra vez, sería como raro desmantelarlas, pero también entiendo que viene como de esta lógica liberal de, no sé, como nos da mucho este discurso de yo me lo merezco todo, de la meritocracia, como de yo me merezco este hombre bueno, que me tenga, me merezco que me paguen todo, y si eso accedo a través de la precarización de mi trabajo, porque se está precarizando un trabajo doméstico, pues voy a ceder, o sea, se me hace como sucumbir a una lógica rara. Sí, hay elementos interesantes porque efectivamente es un regreso a valores que se creen tradicionales de la feminidad y de los cuidados y de la reproducción, el trabajo reproductivo, en un ambiente muy edulcorado, porque así se presenta, ¿no? Con esos vestidos preciosos y es
una imagen idílica de los cuidados y de hacer la comida y cuidar de alguien. Si han visto a Rorro, siempre es que a Pablo se le antojó leer un libro, entonces le escribió un libro y además hice el empastado, o a Pablo se le antojó una pasta carbonara pero con ingredientes de la Patagonia, entonces ahí va Rorro a la Patagonia, y es la mezcla perfecta de valores conservadores de feminidad y de masculinidad y de heterosexualidad, pero que solo existen en un contexto capitalista, porque ellas ganan dinero a partir de esos contenidos, a partir de mostrar. Si no ganaran dinero no lo harían, o lo harían pero no sería público. Ahí hay algo también donde se encierran estas lógicas, no solo conservadoras, sino también antifeministas, eso es algo lo que vamos a ver en un segundo, que tienen una ganancia. Porque si eso no redituara, si no hubiera gente que lo ve no solo en shock, como algunas de nosotras, sino como aspiracional, no existiría. Y ahí es donde vemos este maridaje entre la lógica del mercado y los valores tradicionales, ¿no? O lo que creemos que son valores tradicionales. También creemos que las mujeres antes así estaban en su casa lavando los trastes muy felices, ¿no? O haciendo la cama, ¿no? Es que justo porque veo como súper importante, es que atrae por la parte estética, ¿no? Y es algo que no se cuestiona en el discurso porque, no sé, pero creo que cuando haces que hacer, como por lógica, no sé, yo no ando con el gorro, o sea, no se me ocurriría hacerlo con vestido o súper arreglado como para limpiar mi casa, pero que justamente como es esta parte visual, esta parte de atraer como gente a través de la lógica del mercado de TikTok, o sea, pues justo, ¿no? Atrae más una morra que está haciendo todo bien arreglada, bien bonita, y que está demostrando, ¿no? Que se puede hacer eso mientras que estás haciendo todo aquello, pero pues no, o sea, son discursos que encuentran como fallas que parecen ser muy evidentes, pero que la gente no se cuestiona. Y de hecho son discursos que también van como apelando a otros sectores que parecieran no apelar, ¿no? Como Mondin White, justo con el tema del discurso de la heterosexualidad, o de la heterosexualidad obligatoria, justo nos dice que el problema es que a veces se va como colando discursos a otros rangos de personas a las cuales no deberían de colar. No sé, a mí me ha pasado mucho que de repente pues yo sigo mucha banda gay, varones, y de repente estos varones gays dicen como, ay, qué ganas de ser la mujer panista de un licenciado, ¿no? Y es como, uy, un panista no te quería, ¿no? O sea, como, sí, o sea, como, uy, qué onda, o sea, como justo colarse como en esos modelos de heterosexualidad obligatoria, está chistoso y está raro. Sí, entonces ahí en el punto 3, del punto 3, yo ahí les pongo entre signos de interrogación si estamos quizá pensando en un neoliberalismo reproductivo, ¿no? En donde se reivindican esos valores tradicionales asociados a la feminidad, que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, edulcorados, estéticamente agradables para ciertos grupos, pero que reproducen un discurso que es muy dañino, que es el discurso de la desigualdad. Y ahí lo que nos dirían muchas de las fervientes, ¿cómo se dice?, partidarias de las trad wives, es que ellas lo eligen, que hay un ejercicio autónomo de elección, ¿no? Pero que ese ejercicio tenemos que pensarlo críticamente, porque está cooptado también por un discurso de mercado, ¿no? O sea, yo estoy segura que si no hubiera ahí mucho dinero de por medio, muchos no lo harían, ¿no? Y por eso lo presentan de esa manera. Entonces ahí quizá tenemos que pensar si estamos también en una época de neoliberalismo reproductivo del trabajo de las mujeres o de lo que se cree que es el trabajo o las labores de las mujeres. ¿Alguien más sobre ese punto? Andrea. Bueno, entonces Cecilia, es que tal vez lo que la hace tan atractivo es que es como una decisión entre dos tipos de contratos, ¿no? A ver. Como un contrato, el contrato de la madre que trabaja, o sea, que no tiene una doble jornada, ¿no? O el contrato de una trans
parece una apuesta interesante, ¿sabes? Es un doble contrato donde juntas lo mejor lo que crees que es lo mejor de dos mundos, ¿no? Pero al final del día se sostiene y se invisibiliza la estructura de desigualdad, o muchas estructuras de desigualdad. ¿Alguien más? Ahora vamos con la cita de la segunda columna, que es una cita del trabajo de Nancy Fraser. Vamos a leer primero la cita y después vamos a ir con cada uno de los puntos para hablar sobre la capitalización neoliberal del discurso feminista. Esta capitalización, digamos, por un lado vamos a ver la respuesta que han hecho los feminismos y las feministas a los embates neoliberales, sobre todo relacionados con la perpetuación de las desigualdades de género, pero por otro también vamos a ver cómo ciertos feminismos, diría famosamente Nancy Fraser, se han vuelto la criada del capitalismo, ¿no? Esa es la palabra que se utilizó en el texto en español, es una palabra con un tono peyorativo, pero así está la traducción. ¿Quién quiere leer la cita larga de Fraser? Dani. ¿Fue mera coincidencia que la segunda ola feminista y el neoliberalismo prosperasen unidos? ¿O había una perversa y soterrada afinidad voluntaria entre ellos? Esta segunda posibilidad es herética, por supuesto, pero es peligroso no investigarlo. Desde luego, el ascenso del neoliberalismo transformó drásticamente el terreno en el que operaba el feminismo de la segunda ola. La consecuencia, argumentaré aquí, fue la de resignificar los ideales feministas, aspiraciones que tenían un claro impulso emancipador en el contexto del capitalismo organizado de Estado, asumían un significado mucho más antiguo en la época neoliberal. Situados los estados sociales y desarrollistas bajo el ataque de los partidarios del libre mercado, las críticas feministas al economicismo, al androcentrismo, el estaticismo y el westphalianismo asumieron una nueva valencia. Ok, muchas gracias, Dani. Aquí entonces tenemos que anotar dos cosas. Por un lado, la narrativa desde la que parte una autora como Nancy Fraser es la de la segunda ola. ¿Alguien sabe en qué contexto, en qué década se ubica la segunda ola feminista? Los años 70. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos, ajá. Igualdad. ¿Cuál fue la primera ola? Sufragistas. Las sufragistas. ¿Y ahorita en qué ola estamos? ¿De acuerdo, no? Es que, bueno, justo leímos un texto que decía que esa estaba a discusión. Ajá, exactamente. Entonces fueron las feministas de los años 70 que en 1971 publicaron en una pequeña revista de la Universidad de Boston que ellas eran la segunda, o sea, autoproclamaron la segunda ola feminista para distanciarse del sufragismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las sufragistas no se llamaban a sí mismas la primera ola feminista, sino que fueron las de la segunda ola las que dijeron: ellas han hecho la primera ola, nosotros la segunda. Hay efectivamente discusión sobre si los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en los años 90 corresponden a una tercera ola. Para algunas autoras sí lo es, para otras no, porque suponen que las olas tienen que ser movimientos sociales, no a nivel de gobierno. Pero quienes piensan que sí es para la tercera ola asumen que los movimientos de mujeres feministas del día de hoy constituyen una cuarta ola, aunque para las que no piensen que los 90 fue una ola, estamos en la tercera ola. Entonces sí, es un
terreno en disputa. Lo que es interesante es la fuerza de la metáfora. De hecho, se ha pensado en el feminismo con el uso de metáforas oceánicas desde finales del siglo XIX. Pensemos ahora en la marea verde, que también ahí se utiliza una metáfora para ver estos oleajes, esta subida de las mujeres, presencia de las mujeres en las calles, o lo que algunas autoras también han llamado el tsunami feminista, ¿no? Que es esta acumulación de protestas en la época contemporánea. Vamos a usar la narrativa hegemónica de pensar que efectivamente la segunda ola es la de los años 70, porque las olas tienen muchos problemas. Si esto terminó el sufragismo por ahí de los años 20, 30, que es cuando ya casi todas las mujeres tenían el derecho al voto, por ejemplo en Estados Unidos 1918, pero solo para mujeres blancas. ¿Dónde ponemos el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que se publicó en el 49? No entra en la narrativa de las olas. ¿Dónde ponemos muchas de las luchas de las mujeres latinoamericanas? No entran en la lógica. Pero vamos a darle ese beneficio a Fraser de que ella está pensando en este contexto. Y nos dice que esta segunda ola feminista, que es también una que coincide con otros movimientos de emancipación social, como los movimientos antiguerra, los movimientos anti-armas nucleares, los movimientos pacifistas, los movimientos ecologistas, tienen un carácter emancipador, pero también coinciden con la llegada de la lógica neoliberal. Como yo les contaba, se empieza a fraguar a partir de los años 70, con más fuerza entra el proyecto neoliberal en los 80s. Y aquí es donde para Fraser, al menos en el mundo occidental, en los Estados Unidos y en parte de Europa, va a surgir un feminismo que es aliado, por decirlo de una manera, del capitalismo. Y ese feminismo puede tener muchos nombres. ¿Saben algunos de ellos? Uno está ahí, luego le van a handout. Neoliberal, pero también puede ser feminismo gerencial, feminismo del libre mercado, el feminismo del lead forward, feminismo económico, ¿no? Feminismo de empoderamiento. O sea, hay, digamos, muchos motes. Pero cuando juntamos estos dos, ¿qué nos está diciendo Fraser? Ella nos dice que si hay una perversa afinidad voluntaria entre el feminismo y el neoliberalismo, eso suena herético para Fraser, pero que pues vale la pena arriesgar pensar en ello. Y el principal problema que ve Fraser aquí es lo que ella llama una resignificación. De los ideales feministas. Y para que haya una resignificación, pues tenemos que tener muy claros qué son los ideales feministas. ¿Qué querían los sufragistas? Votar. Derechos políticos, ¿no? ¿Qué querían las de la segunda ola? Derechos económicos. Ajá. Pues como poder integrarse a la fuerza del trabajo, ¿no? Pero de una forma más, pues, igualitaria, ¿no? Ok. Derechos políticos, económicos. Yo siento que estamos hablando de la segunda ola. Sí. Yo siento que es más bien más radical, ¿no? Es más político, bueno, político-privado, en el aspecto de que ya no simplemente se quedaron en la supuesta superficie de los sufragistas de luchar por el voto, sino también por las condiciones de vida de las propias mujeres dentro del aspecto doméstico, ¿no? Que creo que en ese aspecto es muy ilustrativo esta Kate Miller, ¿no? Que llega y dice como, bueno, es que, o sea, la violencia no simplemente está ejerciendo un aspecto de votar y económico, sino también en la forma en la que las mujeres son tratadas dentro de instituciones privadas, públicas o dentro de la casa. ¿Lucas? Sí, o sea,
Sí, básicamente lo mismo, o sea, un poco la segunda ola empieza a pensar estos como conceptos más radicales como abolición de la familia, abolición del género y cosas así, como el género va más allá del aspecto político. Ok, a ver. Pensámoslo de esta manera. Las feministas desde el siglo XVIII decían, aquí hay algo extraño. Bueno, muchas mujeres han dicho que hay algo extraño, porque ¿por qué no se nos permite, o por qué no se me permite entrar en espacios de creación de conocimiento, o por qué no puedo tener una herencia, y si se muere mi esposo, su herencia pasa a mi papá o a mi hijo? O sea, aquí hay algo muy extraño. ¿Qué explica la desigualdad entre hombres y mujeres? ¿No? Es la gran pregunta que se hacen las mujeres que están en esas condiciones de desigualdad. Y hay muchas respuestas. Una respuesta es biológica. Pues las hormonas, los genitales, así te tocó ser mujer, entonces no tienes un cerebro lo suficientemente desarrollado y te toca estar de ese lado de la habitación, ¿no? Y a los hombres les toca estar del otro lado. Cosa como que no es una respuesta muy convincente. Después está una respuesta teológica, que por mandato divino, ¿no? Las mujeres salimos de la costilla de Eva, lo que significa que somos su complemento y tenemos que estar en una condición de inferioridad, en una condición distinta, ¿no? Dice la Iglesia Católica, las mujeres o son castas y puras o son madres, o sea, no hay de otra, pero es por mandato divino. Eso tampoco parece una explicación muy convincente porque hay demasiada evidencia empírica para refutarla. Las sufragistas y muchas ilustradas antes que ellas dijeron, lo que hace falta para que las mujeres tengan igualdad es el acceso a los derechos. No solo derecho al voto, sino también al derecho a la educación, al derecho a la herencia, al derecho a la custodia de hijos e hijas. Y aquí es muy curioso porque en muchos países, en Europa, sí estaba prohibido que las mujeres accedieran a la educación superior. En México no, pero había más bien un uso y costumbre de que las niñas realmente pues no van a la universidad, ¿no? O sea, tú estás educada para ser una señorita de tu casa y después casarte. Pero vemos que ahí el imaginario de género es muy fuerte. Entonces decían las sufragistas, necesitamos acceso a votos, y también las socialistas decían, necesitamos que las mujeres puedan votar para estar en igualdad de condiciones con sus compañeros obreros y así luchar por la revolución. Pero se necesita un piso parejo, ¿no? Ser ciudadanas, devenir ciudadanas, tener una presencia política. Y digamos que eso fue lo que marcó la mitad del siglo XIX y principios del XX, esa lucha por los poderes políticos que se fueron consiguiendo poco a poco, México en el 53, Suiza en el 72, ¿no? Y así. Llegamos a los años 70, donde ya las mujeres son ciudadanas, tienen ese ejercicio de derechos, pero ya desde antes, autoras como Simone de Beauvoir, la misma Gabriela Mistral, Rosa de Castellanos, profesora de esta facultad, dijeron, seguimos siendo personas, ahora somos ciudadanas pero de segunda clase. Entonces, el tener derechos era una condición necesaria, más no suficiente, para explicar por qué existen esas desigualdades. Hay algo más. Y una de las claves nos da Simone de Beauvoir en El segundo sexo, donde nos dice, es la cultura. La cultura no en el sentido de bellas artes, sino la cultura en el sentido de prácticas e ideas sociales compartidas, que nos dicen que las mujeres, en palabras de Beauvoir, somos las vasallas del hombre, la otredad, lo otro del ser humano. Es una explicación cultural que comienza a gestarse a partir de los años 40 y 50. Cuando llegamos a la segunda ola, aquí creo que tenemos un fenómeno interesante, que es que son mujeres universitarias las que llegan a estos espacios, a la universidad, el lugar de la creación de conocimiento, y siguen siendo tratadas como de segunda. Una forma de tratar a las mujeres de segunda no es no dejarlas entrar, ya las dejamos entrar, pero una forma también es la violencia.
Y una de las grandes demandas de las sufragistas, pero de la segunda ola, es la violencia. Qué curioso que esa también es una de nuestras grandes demandas hoy en día, ¿no? Porque la violencia en contra de las mujeres o de las personas feminizadas es una forma de crear y de recordarte que eres la alteridad, ¿no? De recordarte que eres lo otro de la humanidad, mantenerte en un lugar, ¿no? Y no solo la violencia en contra de la persona a la que ataque esa violencia, sino que también tiene un poder aleccionador. Esa violencia nos dice a todas las demás: si no te portas bien, eso te puede pasar, ¿no? Entonces tiene ese carácter previsorio, ¿no? Pero pues la mayoría no hacemos caso. Entonces, es aquí donde también las feministas dicen: hay un problema que no tiene nombre, ¿no? Y que es un problema de género, es un problema de la cultura, que ordena a las personas a partir de una binaria en donde unas, por ciertas características, ocupan un lugar de privilegio mientras que otras no. Eso es lo que buscaba el feminismo de la segunda ola: resignificar qué son las mujeres y qué son los hombres. Decir que las desigualdades no se explican necesariamente en la biología ni en la teología, y unas explicaciones que nos han dado, pero tampoco en la adquisición de derechos, que no es suficiente, que se necesita una revolución cultural. Por eso ellas se dicen radicales, porque van a la raíz del problema, ¿no? Que es la cultura patriarcal o cultura de mandatos de género. ¿Vamos bien? Y en ese sentido, la de la segunda ola, que también no es una ola monolítica, sino que también hay muchas convergencias, también están ahí los feminismos negros, están los feminismos chicanos, los feminismos burgueses. Es una ola no solo de reivindicación, sino de emancipación. Y por eso les decía que coincide con otros movimientos sociales que también tienen una pretensión emancipadora. Los movimientos ambientalistas, los movimientos antiguerra. El feminismo de la segunda ola sí quiere revertir, sí quiere convertir sí quiere llevar a cabo una revolución cultural. ¡Oh, sorpresa! Viene el neoliberalismo. Y hay ese feminismo que nos dice Fraser, que comienza a gestarse ahí y que le vamos a llamar feminismo neoliberal, que sabemos que es el neoliberalismo, y ahorita les hacemos un examen, lo van a contestar todo muy bien. ¿Y qué nos dice Fraser? Que aquí hay una cooptación en donde hay una resignificación de esos ideales emancipatorios del feminismo de la segunda ola, esos ideales subversivos. Y es cuando vemos que las marcas comerciales se apropian del mensaje. No sé si vieron hace unos, son muy jóvenes, pero hace algunos años, no tantos, hubo un comercial de Pepsi sobre el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Y fue un escándalo. ¿Cómo Pepsi se atreve a tomar un movimiento? Y además el comercial era una modelo, pues básicamente resolvía las tensiones raciales en una protesta al darles una Pepsi a la gente que protestaba, ¿no? Entonces fue un escándalo porque es un secuestro de mensajes emancipatorios por parte de marcas. Y lo que está pasando, nos advierte Fraser, es que cierto feminismo apoya eso y hace que se resignifique. Y aquí yo les decía que Fraser y también Eisenstein están pensando en un contexto muy particular, que es el de Estados Unidos. Y por eso Fraser, cuando habla de que el feminismo de los años 90 para acá se ha vuelto un movimiento de masas desmovilizado, se está refiriendo al feminismo en Estados Unidos, porque la experiencia latinoamericana es totalmente distinta, porque la reacción latinoamericana al neoliberalismo es contextual también, porque no solo es al neoliberalismo, es a los regímenes autoritarios, es a la salida de las dictaduras, también viene de movimientos de base popular muchas veces, como el caso de Chile y Argentina. O sea, tiene sus cosas muy bonitas ese feminismo en Latinoamérica.
Pero lo que nos dice Fraser es, ahora este feminismo ya no quiere la emancipación, quiere empoderar a las mujeres, ¿no? Y lo quiere empoderar a través de una lógica recalcitrantemente individualista. ¿Cómo expreso mi feminismo? Pues me compro la camiseta de Dior más cara, donde dice que soy feminista, o me voy al concierto de Beyoncé, donde ella se para detrás de un escenario que hizo feminista, letras grandotas, ¿no? El feminismo, este feminismo se convirtió en un producto de consumo. Y lo vamos a ver ahora que viene el 8 de marzo. Si quieren ir a marchar, nosotros vamos a salir de un contingente del CIEF. Todavía no sabemos el lugar, pero lo vamos a anunciar. Pero también pueden comprar sus camisetas feministas, ¿no? Ya no es esa la hechura colectiva, sino que tú puedes ir a Amazon, le compras a Jeff Bezos tu camiseta que dice que eres feminista. Ese es un fenómeno, de cierta manera podríamos decir nuevo, pero no tanto. Porque una de las trampas de la lógica neoliberal capitalista es agarrar esas luchas y despolitizarlas a través de convertirlas en una mercancía. A eso se refiere Fraser, Eisenstein y otras autoras cuando hablan de un feminismo neoliberal. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sería un problema que ahora podemos consumir el feminismo como consumimos una Pepsi o una Guasmona? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, considero que pierde fuerza de movimiento cuando se puede mercantilizar. ¿Cuándo qué? Bueno, cuando se mercantiliza, porque justo es como tal vez conformarse o sentir que estás siendo parte del movimiento al pues adquirir esos productos que dicen ese tipo de eslogans o algo así. Entonces siento que al tú conformarte con que tus acciones al comprar esos productos están haciendo algo para el movimiento, pues pierde realmente fuerza el movimiento. Esos dos. ¿Qué clase de alguien más? ¿Gabriel? Pues es que yo sí considero que el empoderamiento es una táctica neoliberal, porque justamente, como porque quisieras ejercer poder, o sea, ante el poder no te empoderas, te rebelas. Okay. ¿Por qué quieres ejercer poder de esta manera? Cuando no estamos resignificando lo que debería ser el poder, ¿no? O estamos pensando en que hay que cambiar en las estructuras jerárquicas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué es un problema el feminismo neoliberal? Me recordó mucho a lo que pasó con la película de Barbie. Bueno, y Barbie fue como Es un poquito más. en general a Barbie como la muñeca, todo lo que representa, pero con esto que sucedió recientemente de la película que como que fue mucho más masivo y pues eso también me hacía pensar muchas cosas. Igual los discursos en la película están como muy tomados a la ligera y demasiado crudos, como vomitados así, porque yo creo que es como ignorar por completo el hecho de que están fuertemente relacionados, ¿no? El sistema capitalista con el sistema patriarcal. Entonces, justo como mencionaba Fraser, ¿no? De que una real liberación sería como por medio de ambos ejes. Entonces, ¿qué tanto realmente va a haber liberación femenina si se sigue alimentando a estas industrias? Y como lo demuestra Barbie, ¿no? También. Yo creo que nada más una nota al pie. Una película que es muy buena para hacer una crítica al capitalismo, y aunque no lo crean,
es la Lego Movie. No sé si alguien la ha visto. Es una película ya como de hace 10 años y uno podría pensar, pero ¿cómo? Pero, o sea, es una película sobre la marca Lego, pero hay una crítica al capitalismo súper interesante ahí y a esta idea de que todo está bien y que todo lo podemos resolver a nivel individual. Entonces, se la van a pasar bien, créanme. Vean esa película, se la recomiendo un montón. Nico. Marcos. Supongo que también, si se hace un producto, estaríamos creyendo que el feminismo de repente se blanquea. O sea, de cierta manera, como si yo. Porque supongo que la mercancía no lo puede comprar como gente que tiene dinero y no tiene que preocuparse de lo que va a comprar el siguiente. Entonces, a eso me refiero con blanquearse. Que a lo mejor, pues justo ser feminista va a querer como tener cierto privilegio, ¿no? Y creo que eso puede ocultar que hay otro tipo de, ¿cómo se puede decir? De rasgos que cruzan a los individuos más allá de ser mujer, como por ejemplo también de raza, de clase, entre otras cosas. Y creo que pues eso sería una trampa, ¿no? Porque igual estaremos pensando que nada más una feminista blanca que vive en la Condesa se puede comprar boletos para ir a ver a, no sé, pues a la cantante que dijo, comprarse ropa que hable sobre su feminismo, puede ser propiamente una feminista. Pues yo creo que también es porque ese tipo de feminismo no genera comunidad, ¿no? O bueno, no sé qué tanta comunidad puede haber si compartimos como un cierto consumo, ¿no? A la comunidad no se hace nada más a través del consumo. Pues es que también estoy pensando como en ciertas subculturas actuales que son más bien como de tener cierta estética, ¿no? Cierto tipo de ropa y pues eso realmente no hay como unos valores compartidos, ¿no? Sino es más bien como un disfraz, por así decirlo. Ok, ¿tú quieres decir algo sobre eso? Sí. ¿Ya me dijo Dani? Sí, perdón. Sí, presenté esto. Sí. Que entonces parece que sí hay un problema, ¿no? Un problema no solo de orden ético, sino también de orden social, con respecto a que hay un feminismo neoliberal que se presenta como hegemónico, que se presenta como deseable y que secuestra discursos emancipadores de antaño, como los del feminismo. Y bajo esta lógica neoliberal, también ya lo mencionaron, pero creo que vale la pena reiterarlo, es que todo es una empresa individual, ¿no? Poder superar los obstáculos de las desigualdades de género no depende de un esfuerzo de gobierno, de política pública, sino de un esfuerzo individual. Y si no lo haces, si no triunfas, pues eres una perdedora, ¿no? Y aquí también una cosa que mencionaba que es interesante, tiene que ver con la creación de una identidad feminista. ¿Cómo se crean las identidades sociales? ¿No? ¿Cómo nos identificamos con otras personas? Y quizá pues una forma de identificarnos tiene que ver con los espacios que ocupamos, pero también con tener ciertas afinidades políticas. Y tener una afinidad por una marca o por un producto de consumo parece que no necesariamente puede crear, o no sé, una identificación muy fuerte, una identificación de grupo, porque aquí hay una paradoja. El feminismo es un movimiento social e intelectual, pero el feminismo neoliberal es un movimiento meramente individualista, cuya única vía de acción es el consumo, y eso desmoviliza al feminismo. Por eso hay el diagnóstico de Fraser para esta sociedad en particular estadounidense parece acertado, ¿no? Podríamos decir que parece acertado, porque sí es una sociedad donde ya el feminismo, bueno, en ese momento no con Trump, pero que es un discurso abierto, que hay un espacio donde puede ser feminista, pero bajo ciertas características. No es un feminismo de las calles, no es un feminismo de incidencia, al menos no de la manera en que lo usa América Latina. Esto no quiere decir que
que no haya feministas que estén haciendo mucho trabajo en estos contextos. O sea, en este momento también la Academia Feminista, quienes hacen estudios de género en Estados Unidos en particular, están sintiendo la furia de MAGA, la furia y la amenaza, no solo a cerrar los departamentos de estudios de las mujeres y de género, sino la amenaza física real, ¿no? Y también se han organizado de manera casi clandestina para poder facilitar que muchas mujeres que necesitan un aborto lo hagan. O sea, sí hay, solo quiero decir que no hay un feminismo presente, un feminismo que no sea neoliberal en Estados Unidos. Claro que lo hay, pero y están siendo arrastradas a esconderse, ¿no? Y hay una política en contra de las feministas, pero también hay un feminismo que se presenta en los medios de comunicación, pues muy bonito, un feminismo rosito, un feminismo de tú puedes con todo y tú puedes contra el patriarcado, porque el patriarcado se le derrota solitas. ¿Quieres decir algo? No, manita. Ahora, ya me quedan unos cuantos minutos. Annelise, a mí me gustaría, a propósito de esto último que acabas de mencionar y que abordas justamente en el artículo que todos leímos. Está esta venta, podríamos decir, de financiarización de lo que podrían haber sido estas formas de organización de feministas, en lo que originalmente fueron ONGs que eran no gubernamentales, porque había de alguna manera como una resistencia a todo lo que tuviese que ver el vínculo con las instituciones estatales. Pero la profesionalización del propio trabajo de campo en el ámbito del feminismo dio lugar a lo que fue la conformación de organizaciones de la sociedad civil, que de alguna manera son grupos, en este caso del feminismo, profesionalizados que pueden estar ofreciendo pues toda una serie de actividades acorde con sus perfiles, que puede ser de asistencia jurídica, de asesoría económica para que se organice justamente el trabajo de mujeres en las comunidades o cosas semejantes, y que son organizaciones que habían sido financiadas por grandes fundaciones generalmente. Entonces, hay una beta de las que está precisamente señalando Fraser y que tú muy bien tocas, y que tiene que ver con esta pregunta justamente: ¿fue una mera coincidencia o es una perversa y soterrada afinidad voluntaria? Yo lo que pensaba, por ejemplo, sobre todo con esa diferenciación que apuntas de lo que sería la experiencia en países como las de nuestra región, en Latinoamérica, fue una financiación fundamental para poder de alguna manera penetrar en muchos otros espacios y llevar a cabo justamente muchas de estas tareas formativas, educativas, de asesoría, de asistencia, etc. Y dio lugar incluso a debates muy ágiles, ¿no?, dentro del propio movimiento feminista respecto a quienes pugnaban por lo que eran las formas más espontáneas, movimentistas, o las que se decían eran institucionales, porque de alguna manera las había tocado el diablo, que era el recibir apoyos económicos de este tipo. Lo que nosotros tendríamos allí, como tú lo señalas, es ver, tejer fino. O sea, podríamos decir que son unas aliadas voluntarias perversas que sacrificaron los ideales y la causa, o ¿cómo lo explicamos? Un caballo de Troya, ¿no? Exactamente. Sí. Yo creo que eso es, ahí pienso que hay una estrategia política, no sé si era tan clara o se lo aventaron y le salió bien, pero efectivamente, como dice Griselda, sin esa financialización, sin esos pasos que dieron las feministas, muchas cosas no habrían sucedido, ¿no? O sea, creo que fue una estrategia que nos lleva a donde estamos ahora, de cierta manera, y sí hay un debate entre las feministas autónomas y las feministas institucionales, y quién es mejor feminista o quién tiene el feminismo
más puro, y efectivamente hay unas que al aceptar estar dentro de instituciones, pues ahí estamos tocadas por el diario tuyo, ¿no? Ya, porque el UNAM también es una institución de gobierno, y hay también estas distinciones entre un feminismo activista y uno académico. A mí me parece que son distinciones más de tipo analítico, que no son reales. O sea, al final del día tenemos que hacerlas para poder entender y explicarnos un poco el mundo de Feministland, pero en la práctica, en el día a día, las cosas son mucho más complejas. Ninguna autónoma es totalmente autónoma tampoco, ni ninguna institucional es solo institucional. O sea, creo que también tiene mucho que ver con cómo definimos la intervención y el trabajo feminista desde la academia. O sea, yo creo que no, quizá no hacemos el activismo puro que se hace en las calles, y eso es un activismo puro, pero sí hay una incidencia, porque el feminismo no solo es la movilización política, el feminismo siempre ha sido también un lugar de discusión de ideas, tiene un carácter intelectual innegable, porque ya estamos desde el principio cuestionando algo que parecía fundamental, que es la desigualdad. Entonces, al cuestionarlo hacemos trabajo intelectual, y muchas veces todo ese trabajo pues se tiene que sostener de alguna manera, ¿no? O sea, la gente necesita sobrevivir, comer, estar en el mundo de ciertas formas, y yo creo que estos matices a los que nos invita a pensar Griselda son muy importantes, porque también lo vemos en los movimientos en los Estados Unidos. Efectivamente, el feminismo liberal está muy presente en el discurso de los medios, pero no es por mucho el único feminismo, ¿no? Y lo mismo pasa acá, el único feminismo. No hay un solo feminismo, por eso los hablamos en plural. Marcos, ¿no? ¿Hay otras que quieran decir algo? ¿No? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Son feministas neoliberales? Creo que, bueno, ya para terminar, simplemente pensaría que, como les dije al principio, ni los textos que leemos, ni las discusiones que tenemos aquí, ni los feminismos son dogmas, ¿no? Están en constante movimiento. Creo que es muy importante pensarlos críticamente. Creo que lo que nos invitan las autoras que discutimos el día de hoy, y la práctica que tuvimos entre todas, también nos invita a pensar cuál es el momento actual del feminismo, qué lo informa, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus significados, ¿no? Cuáles son los ideales feministas del siglo XXI, 2025, marzo, Facultad de Filosofía y Letras, hacia dónde van. Creo que como estudiosos de la sociedad, podemos dedicar a pensar a las sociedades. Creo que aquí tenemos un lienzo muy interesante para seguir pensando a los feminismos en un contexto muy adverso. No solo es el neoliberalismo, hoy lo acotamos al neoliberalismo porque no quiero deprimirnos y hablar de guerras y de armas nucleares, pero sí pensar de qué manera existen también actos de resistencia tanto a nivel individual como colectivo ante los embates de una lógica, un capitalismo salvaje que hoy llamamos neoliberalismo. Pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que la otra, a mí me gustaría que intentaran responder a eso último que les formuló Amel. ¿Cuáles serían los ideales de quienes se asumen defensoras no solo de los derechos feministas, sino también de la diversidad sexogenérica? ¿Cuáles serían los ideales? ¿Cuáles son los ideales? En una palabra. A ver, Marcos. Pues, no lo sé, yo desde mi postura como persona disidente, siento que lo único que siempre he tratado de hacer como movimiento político es no dejar que el cariño que le tengo a las personas se evapore o se
se vean consumidos por ese odio que parece ser que es muy imperante en todos los lugares. Es lo único que trato de hacer genuinamente. Y bueno, como también tratar de enseñar a la gente con ese tipo de textos, ese tipo de teorías, y dialogar, ¿no? Pero pues, esencialmente yo es como mi estándar, ese de, no sé, tratar de amar inconmensurablemente. El afecto es un ideal. Los afectos. Bueno, yo diría de forma muy breve, sería que es comunidad, más allá de como estas famosas palancas o cosas así, como que no sea como por beneficio propio, sino por beneficio común, ese tipo de relaciones. Comunidad, afecto, ¿qué otro ideal? Es una gran pregunta. Yo diría que como tolerancia y apertura, porque siento que justamente como decías, no hay un solo feminismo y a veces nos sentimos como ofendidas con otro tipo de feminismo, pero al final te das cuenta que como estas olas, cada una aporta algo y tratar de entender lo que nos piden todas. Tolerancia, apertura, creo que eso es muy importante. Apertura de mente. Pues muchas gracias, Annelise. Un placer. Muchas gracias.